Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Albacete y a la segunda de las conferencias del ciclo de los martes en el museo dedicado a la loza de Egin y otros centros cerámicos de la Edad Moderna. Esta tarde tengo el placer de presentarles a Jaume Coll Conesa. Es licenciado por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia, con premio extraordinario por la Universidad de las Islas Baleares. Desde 1998 es director del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí de Valencia, centro al que se incorporó como conservador de museos en 1986. Es presidente de la Asociación de Ceramología, pertenece a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, a la Academia Internacional de Cerámica, a la Asociación Internacional para el Estudio de la Cerámica Medieval y Moderna, a la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania y es académico correspondiente de la Real Academia de San Carlos de Valencia, entre otras entidades. El doctor Jaume Coll ha desarrollado numerosos proyectos de investigación de exposiciones temporales, entre las que destaco las dos últimas, dos grandes exposiciones, una en 2024 titulada La cerámica nazarí, contextos y proyección, que se desarrolló en el Palacio de la Alhambra, en Granada, y recientemente Las cerámicas que parlen, que se cerró en febrero de 2025, donde se exhibieron una selección de piezas de las excavaciones que está realizando en el barrio de los Obradores de Manises. También ha participado en proyectos de investigación en equipos nacionales y extranjeros en el campo de la arqueología y de la arqueometría, organizando encuentros y congresos, y quiero señalar el 20º Congreso de la Asociación de Ceramología que se llevó recientemente aquí en Albacete, en la sede del Instituto de Estudios Albacetenses, entre el 3 y el 5 de abril, que se dedicó a la loza de Egin, difusión e influencias, y el doctor Jaume Coll formó parte del comité científico del citado congreso. Ha sido también docente invitado en varias universidades de doctorado y máster y es autor de un gran número de monografías y artículos publicados en revistas científicas sobre cerámica y museología. En definitiva, el conferenciante de esta tarde, el doctor Jaume Coll, es hoy en día uno de los primeros investigadores sobre la cerámica, tanto en España como internacionalmente. Y esta tarde el título de su conferencia nos hablará sobre las lozas decoradas populares valencianas de los siglos XVII y XVIII. Jaume, bienvenido al Museo de Albacete y cuando quieras, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pascual. Muchísimas gracias por esta generosa presentación y especialmente también a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete y al museo por acogernos en esta magnífica sala, que ya nos gustaría en Valencia tener una parecida, pero no sé si se oye bien. ¿Sí? Vale. Pues bueno, Pascual, cuando amablemente me invitó a participar en este ciclo de conferencias, pues le comenté que yo podría hablar un poquito sobre el panorama de las lozas decoradas populares valencianas de los siglos XVII y XVIII, un poco por comparar pues, cuál es el ambiente que se vivía, y ya lo hablamos también en la conferencia que di en el Congreso, con las posibles conexiones que tiene con la cerámica de Egin. En este caso no voy a hablar de las conexiones con la cerámica de Egin, simplemente voy a hablar de qué ocurre en estos dos siglos, básicamente, pero veremos también, y tiene que ser así porque lo que ocurre en el siglo XVII es producto de todo lo que pasa en el siglo XVI, y vamos a ver también pues, algunas pinceladas de cómo finaliza, en principio, el siglo XVI y cuál es el contexto social, económico y tecnológico. En el siglo XVI hay que pensar que el mayor impacto que se produce en la producción de la cerámica es, de alguna manera, las innovaciones técnicas que se producen desde el siglo XV y siglo XVI en toda la tecnología cerámica, gracias a las innovaciones que se producen en Italia, ¿no? La utilización de óxidos metálicos hasta aquel momento inéditos para la producción cerámica, como el óxido de antimonio, el óxido de hierro, la capacidad de formular estas cosas, que luego producirá pues, una serie de manuales para transmitir esos secretos, técnicas de cocción nuevas a través de cajas, de cobijas, se abandonan las técnicas de cocción directa con las camisas en los hornos, etcétera, formadas por el material de bizcocho. En todas estas innovaciones, y junto con los nuevos estilos que se van a introducir en las decoraciones, porque desde la segunda mitad del siglo XV el mundo de la cerámica ya va a ser capaz de transmitir expresiones artísticas que no son
no están tan vinculadas al artesanal como había pasado en la segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. En el siglo XVI, en el siglo XV, la segunda mitad, pues aparecen figuras como Andrea de la Robbia y sus sobrinos, la incorporación de lo que sería la estética renacentista en toda su capacidad expresiva, en este caso sustituyendo a la cerámica escultórica en mármol, policromada en su momento. La técnica de la mayólica lo que intenta es cambiar ese producto marmóreo y pintado a posteriori por un producto que ya de por sí, que ya un material cerámico que ya lleva unos revestimientos vítreos con el color. Y esa innovación con estos nuevos, estilos que introduce lo que sería el mundo del Renacimiento, se va de alguna manera contagiando desde la escultura a la producción de loza, a la producción de la mayólica italiana, que será quien va a marcar la pauta de qué va a ocurrir en los siglos XVI y sucesivos. Esto realmente produce un choque dramático con lo que serían las tradiciones que procedían del mundo medieval, con unas decoraciones de carácter abstracto, figurativo, pero digamos que de alguna manera naif, ¿no? Decoraciones de tipo floral, heráldico, etcétera, toda una temática, y sobre todo la técnica más importante que hasta aquel momento había dominado el mercado, que era la loza dorada, que era la loza reflejo metálico, la técnica de reflejo metálico, pasa a ser desbancada por esta policromía viva, esta policromía que alude directamente a la naturaleza, ¿no? Estos van a ser los dos cambios fundamentales. Por tanto, en el siglo XVI vamos a entrar en un periodo de crisis en la producción de la cerámica en un centro tan importante que había como era Manises y Paterna y otros satélites que hay pequeñitos alrededor, como Mislata, Alaquàs, etc., van a caer en decadencia frente a la imposibilidad de competir con esta nueva cerámica, nueva mayólica que se produce en Italia. Juntamente con este problema surge una tensión social que va a marcar también el siglo XVI, que va a ser el llamado problema morisco, ¿no? El hecho de a finales del siglo XV fue la expulsión de los judíos o la conversión masiva de judíos también, y en el siglo XVI va a ser pues, la conversión masiva de la población musulmana, que va a crear también tensiones sociales, porque musulmanes en principio se van a cristianizar, pero los focos de resistencia que hay, resistencia al poder señorial, a las presiones que va a haber desde el señorío para mantener el control de la producción, para conseguir que sus réditos en un momento de crisis económica pues de alguna manera sobrevivan con la creación de una serie de instancias como la Cambra del Plom en el caso de Manises o la Cambra de la Rachola, que van a ser los distribuidores de los grandes elementos controlados por el señorío. Todos los alfareros van a tener no solo que pagar los diezmos de producción, sino también van a tener que acudir a esta especie de estancos que controla el señorío para proveerse de materiales básicos para la producción de cerámica. Pues de alguna manera la resistencia que se va a generar en el entorno social va a estar también ensombrecida por el aspecto de ese problema morisco, de esa acusación siempre de personas reticentes que no quieren seguir la pauta que marca el señorío para sobrevivir. Quiere decir que se va a agudizar el problema de la conversión con las tensiones señoriales que se producen. En el siglo XVI hay que decir que Manises entra en una situación de crisis enorme, hasta el punto que el señorío hace fallida y Pere Boïl, que es el 16 señor de Manises y el sexto barón de Manises, se declara prácticamente en quiebra, en bancarrota, y hasta el punto que llega a manifestar que la población de Manises, o sea que Manises se queda prácticamente sin producción, se queda despoblada. Realmente lo que debe ocurrir es que pierde el control absolutamente de todo lo que se está moviendo en la población, porque sabemos que se está fabricando en la población, tenemos pruebas evidentes, aquí algunas de las piezas que se producen en este momento,
pero sí que hay una fallida del poder señorial y una fallida económica importante. Entonces, a Pere Boïl le sucede Philippe Joan Boïl. Por las cuestiones familiares, el apellido Boïl muchas veces va a quedar como anexo al coger los patrimonios que vienen de las madres. Entonces las madres van a hacer que los herederos, si recogen el patrimonio familiar que heredan, pues tengan como primer apellido el apellido de la madre. Eso ocurre con Philippe Joan Boïl y ocurre también con sus hijos Pere y Felipe Albert Vidal, que también recogerá el apellido de su madre y tendrá ese Albert, incluso perderá el Boïl, lo recuperará después. Pere Boïl a finales de siglo es el que se enfrenta a la mayor crudeza del problema morisco, pero a principios del siglo XVII es obligado a huir al extranjero porque es acusado de matar a un notario de Valencia, con el cual tenía mucha relación, pero le acusan de la muerte, y entonces hace cesión de todos los derechos señoriales a favor de su hermano Felipe Albert Vidal, mientras él está refugiado en Francia. Felipe Albert Vidal va a ser la persona que se va a ocupar de litigar con el problema enorme que supone la expulsión de los moriscos. En Manises, la expulsión de los moriscos va a afectar a unas 25 familias, la mitad de ellas productoras de cerámica. Más o menos venía a ser como una cuarta parte de los productores. ¿Y qué nos encontramos en este momento? Nos encontramos con una producción que intenta ser innovadora, pero siempre sobre la base de lo que serían los vestigios del pasado. Hay una especie de revivalismo medievalista que es el mismo que quizá podemos intuir en el Quijote de Cervantes, ¿no? Esa intención de evocar los mejores tiempos del pasado, que sería los siglos XIV y XV en el caso de Manises. Y aquí tenemos una serie de piezas, no sé si se ve el puntero, sí. Esta es una producción típica de Manises, lo que llamamos el tipo Pula, de la segunda mitad del siglo XIV. Esto llegó hasta Moscú, llegó hasta Crimea, o sea, esto fue exportado a todo el mundo. Y a finales del XVI se ve que, bueno, las obras que se producen en los talleres, en los obradores, hay un barrio que está centrado en la producción, que es el barrio de Obradors, donde estamos haciendo las excavaciones, es extramuros de la ciudad vieja, de la villa de Manises. Bueno, en las remociones que se producen aparecen pues muchísimas piezas desechadas de estas producciones y surge como una especie de intento de imitación de toda esta producción medieval, sobre todo del siglo XIV. Y luego también tenemos pues lo que serían los estilos heredados o que van evolucionando desde finales del siglo XV prácticamente a lo largo del siglo XVI, que son la hoja de hiedra, los zarcillos, todas estas flores con rameados y demás que vemos en este fondo de aquí. Una de las piezas típicas que se producen en este momento es la decoración de la ungla, se llama de la ungla por esta cenefa que veis aquí con estas medias lunas, ¿no? Se ve la evocación de este espíritu medieval a través de los temas estos de hiedras en el fondo y demás, y también las aves y demás. Pero bueno, hay una pieza bastante emblemática de final de siglo que se supone que representa la boda de Felipe III y Margarita de Austria, son dos personajes reales. La boda sí que causó un gran impacto. Ya sabéis que Felipe III, cuando le dijeron, bueno, te puedes casar en Madrid o en Barcelona, dijo, me voy a casar en Valencia, un poco para ayudar a una de las ciudades que habían tenido mucho prestigio en el pasado, pero que estaban en decadencia. Entonces se casó en Valencia y ofició patriarca Juan de Ribera, que era pariente suyo, era una especie de tío segundo del rey. Y bueno, aquí tenemos una de las decoraciones que vemos, todavía estos rameados que tienen todavía una cierta connotación con lo que se fabricaba a principios del siglo XVI, dentro de esa tradición medieval, y esta cenefa del borde, que la podemos ver en piezas de menor entidad, como puede ser esta escudilla. En otras producciones de este momento y de principios del siglo XVII persisten estos rameados, persisten motivos como hemos visto aquí el tratamiento en reserva, que era una de las decoraciones típicas del XIV, el tratar de hacer como elementos en reserva que son centrales en la decoración, y esto va a subsistir
en muchas piezas del principio del XVI, todas estas orlas centrales que tenemos aquí. Esto también está tratado en reserva. Y un motivo muy típico de este momento, finales del siglo XVI, principio del XVII, dentro de la innovación de los motivos que van a presentarse, va a ser estas pequeñas hojas que llaman flores hendidas, o hojas hendidas, que están separadas como en tres bracitos, ¿no? Entonces vemos aquí, pues, y de alguna manera la pretensión por continuar manteniendo conexión con ese mercado de élite que habían tenido a lo largo, sobre todo del siglo XV, con las grandes vajillas heráldicas dedicadas a la realeza. En fin, todo el mundo recuerda por los platos de María de Castilla o los platos del duque de Borgoña o incluso de los Medici, con los escudos mediceos. Pues bueno, tenemos todavía estos jarrones con esta decoración con el escudo del cardenal de Este. Ahora, las conexiones de los reinos peninsulares con Italia son muy vivas todavía y se producían obsequios con esta heráldica. Esta pieza en concreto podría pertenecer al cardenal Alessandro d'Este, que es cardenal entre 1598 y 1624, o bien a Rinaldo d'Este, que fue cardenal entre el 37 y el 72. Yo me inclino más por Alessandro, por el tipo de decoración que tiene. Luego veremos por qué, porque hay motivos que ya nos introducen un poco cuáles serán los elementos que se van a ir incorporando a las decoraciones cerámicas a partir de mediados del siglo XVII, y veremos que cambia bastante. Bien, un poco por sintetizar lo dicho y lo que vendrá, de alguna manera vamos a vivir en estos 2 siglos un cambio del modelo productivo, sobre todo el final de lo que sería la producción gremial, los gremios tal y como los conocemos, ¿no? Esta reproducción del sistema de formación o de educación dentro de lo que es el sistema productivo, por una parte, y de asistencia social de los productores. Eso se va a ser transformado con los ideales de la Ilustración, que van a ser los factores que entrarán en el siglo XVIII, y va a generar 2 modelos que van a estar en conflicto y en crisis a partir de la fundación de la Real Fábrica de Alcora, que va a ser la que va a incorporar el modelo ilustrado, el modelo de la Ilustración. Entonces, el modelo, digamos, protector de ese oficio que se incardina con lo que sería el funcionamiento del sistema gremial, de alguna manera se empieza a articular de una manera seria a partir de la expulsión de los moriscos. A partir de la expulsión de los moriscos se genera la cofradía de San Hipólito, que es el santo protector de los alfareros de Manises, y sabemos que en 1605 son 24 miembros, aparte de los moriscos que no están integrados dentro. Pero luego ya, después de la expulsión, ya existe un interés por formalizar ya delante del Señor toda esta articulación, y se hacen unos capítulos de la hermandad que se presentan a la señora Felipe Boyle en este momento, en 1619, luego pues una serie de modificaciones, 1627, 1652, 1667, 73, 76, siempre las modificaciones no atienden tanto a lo que serían los aspectos de carácter social o de protección de los miembros del oficio, tema de la cofradía, la asistencia en caso de enfermedad, de necesidad, etcétera, sino más bien a las capacidades de comercialización de la loza, días, quién puede, cuándo, de qué manera, precios, etcétera. Estos van a ser los factores que van a ir puliéndose más y más de cada vez, ¿no? Pues como digo, pues las ordenanzas que regulan, pues regulan primero la invocación a San Hipólito como el patrón. Eso va a ser cambiado en 1649 por las famosas santas Justa y Rufina, que era lo habitual dentro de la tradición castellana. Dentro de la tradición catalana-aragonesa, San Hipólito con algunas islas donde Santa Justa y Rufina son protectoras. En el ámbito castellano es al revés, son las Santa Justa y Rufina, pero en el ámbito hasta los Borbones prácticamente y más adelante van a seguir vinculados al culto a San Hipólito. Entonces la cofradía ofrece asistencia en la enfermedad, ofrece asistencia en el sepelio, regula el aprendizaje, regula el acceso a la maestría,
cuándo puede uno presentarse a las pruebas, cuánto tiene que pagar al señor para poder optar a los exámenes, las autorizaciones señoriales, todo esto viene regulado. El suministro, quién tiene derecho al suministro y de qué manera. He hablado de de los departamentos esos donde se podía comprar el plomo, el estaño, todo esto viene regulado allí. También qué día se puede vender en la ciudad de Valencia y quién puede vender, o sea, no se podía vender de cualquier manera, sino que cada familia tenía asignado, digamos, un día para vender o un lugar para vender, y los precios. Y luego pues todo el tema de funcionamiento ordinario de la administración de la propia cofradía, pues los cargos, etcétera. Bueno, en el siglo XVIII y en el siglo XVII nos vamos a encontrar con carestías del plomo y del estaño. Hay un momento de crisis bélicas y todo esto va a promocionar, incluso va a favorecer que la tecnología de la loza dorada cambie. Desde época medieval y desde el siglo IX, la loza dorada, el reflejo metálico, se aplica sobre lozas estañíferas. Y sin embargo, en Manises, a partir del siglo XVII, la loza dorada se va a producir sobre un vidriado de plomo. Y eso afecta a la tecnología de producción, afecta no solo a los costes, evidentemente, sino también a la temperatura de cocción. En fin, hay que ajustar la fórmula, hay que ajustar también el proceso de producción a esa pérdida de este elemento opacificante que era el estaño. Pero eso va a ser una de las características que va a tener la loza de Manises del siglo XVII, que por la eliminación del estaño y durante gran parte del XVIII, pues va a modificar un poquito la tecnología. Por eso las piezas de reflejo metálico de Manises de los siglos XVII, segunda mitad del XVII y XVIII, tienen un rojo cobrizo muy intenso y no ese color a veces que puede oscilar entre un color dorado o más o menos rojo, más o menos. Es una de las causas, la utilización del plomo, del vidriado de plomo. Bien, claro, el reflejo metálico era el motivo de orgullo de la producción de Manises desde siempre, era la razón de ser. Y eso lo van a mantener a capa y espada hasta finales del siglo XVIII, ya en plena competencia con Alcora, en el mundo de Alcora, con la producción de Alcora. Seguirán diciendo que son los únicos capaces de hacer loza dorada, de hacer reflejo metálico, y que su esencia es el reflejo metálico. Bueno, lo van a seguir manteniendo, pero incluso falseando la realidad, porque Alcora va a copiar las fórmulas de reflejo metálico de Manises y va a hacer producción de loza de reflejo metálico. Aquí he puesto en esta diapositiva, bueno, los truquillos que hay, que realmente si conocemos cómo se fabricaba la loza dorada en Manises desde época medieval, ha sido gracias a las múltiples fórmulas que se recogen en los formularios de Alcora. La más importante es una que está fechada en 1749, que cuenta que hay que cegar el horno y cocer ese pigmento en atmósfera reductora, que es lo más fundamental. La composición es importante, básicamente es un sulfato de cobre, que puede tener otros metales, puede tener plata también, etcétera, pero el secreto es que eso se cueza en atmósfera reductora y se produce una reacción a baja temperatura. Bueno, el único formulario donde explica esto es el formulario que tenía el conde de Aranda en Alcora en 1749. Bueno, junto a esta crisis de lo que sería la loza dorada tradicional, nos encontramos con el impacto de las nuevas decoraciones que se van a producir, sobre todo por la llegada de la porcelana china y por influencia de Talavera, naturalmente, y por la dispersión de alfareros de Talavera también que van a otros lugares. Aquí tenemos unas producciones, en este caso no son de Manises, son de Cárcer, de un alfar que trabaja a finales del siglo del siglo XVI, principios del siglo XVII, que produce lozas en estilo, digamos, talaverano. Ahí sí que se puede ver una cierta conexión con estas piezas de Hellín. Todavía se ve una cierta conexión también con lo valenciano, por estas piñas de cuerpo rayado, pero bueno, esto ya es la influencia de la porcelana china en las producciones, y en Manises también va a haber producciones de este tipo, en menor cantidad, porque ellos van a defender siempre el reflejo metálico y las series que vienen de alguna manera de herencia de la producción medieval, pero se va a fabricar también.
Y el reflejo metálico va a decaer hasta el punto de que vamos a encontrar unas decoraciones muy decadentes, muy simples, como vemos, por ejemplo, este color así rosado que tiene la pieza del lado de la derecha, la otra es un poquito más blanca, pues se puede deber a esta carencia de estaño, de opacificante, para de alguna manera limitar el impacto visual que va a provocar la carencia del estaño sobre esa cubierta de plomo, vidriado de plomo transparente. Lo que hacen es cocer el bizcocho para que se quede más blanquecino, o bien provocando una reducción a alta temperatura, o bien subiendo la temperatura. Subir la temperatura tiene un riesgo, y es que puedes endurecer el bizcocho y entonces es más difícil que el vidriado ajuste bien, y también es más difícil producir el reflejo. Pero provocar una pequeña reducción mientras estás cociendo el bizcocho puede blanquear la superficie de la pieza, y es el truco preferido. Entonces veremos piezas rosadas, pero que tienen como capas incluso de 1 milímetro, 8 micras, 9 micras, que son perfectamente de color crema, ¿no? Y eso sí que va a provocar ese aspecto de estanífero, porque la cubierta de plomo es transparente, completamente transparente. Los azules que veis son azules de baja calidad. El cobalto es un cobalto que incluso puede venir de fuentes, no son las fuentes clásicas, no son los cobaltos que circulaban desde Sajonia, sino que pueden ser incluso fuentes locales. Bien, esto va a ser un poco parte de la producción. Y otras series que se van a introducir en este momento, por influencia italiana, pues va a ser, por ejemplo, la imitación de las polícromas ligures, el caligráfico naturalístico, que en la segunda mitad del siglo XVII van a tener mucha fuerza, y no solo van a afectar a las producciones italianas, también a las de aquí de Illín, pero a las valencianas también. Entonces se producen estas piezas polícromas dentro de esa tendencia de la mayólica italiana, pero con unos motivos florales muy esquemáticos, como se ve aquí, y alguna de ellas la podemos ver representada en esa obra de Jaime Jacinto de Espinosa, Misa de San Pere Pascual, fecha de 1660. El personaje sostiene un plato con una decoración muy semejante a la de este plato que tenemos aquí. En la segunda mitad del siglo XVII se va a producir una renovación del repertorio, y van a aparecer muchísimas decoraciones absolutamente novedosas, innovadoras, con respecto a lo que pasaba en la primera mitad del siglo. Y bueno, hay esta obra de Pereda, de 1652, esta naturaleza muerta, que está en el Museo del Hermitage, que nos habla un poco de todo lo que hay alrededor del consumo de chocolate. Tenemos aquí la chocolatera, tenemos las jícaras para el consumo de chocolate, tenemos los vasos de Tonalá y de Guadalajara, de México. Es un ambiente muy rico, los bizcochos que se consumían, la maza para mover el chocolate, jarrita talaverana de la serie Tricolor. Bueno, y en este ambiente vemos la aparición de esta pieza de loza dorada de reflejo metálico de Manises, que simula la forma de la calabacita del chocalt, que era pues, donde se consumía el chocolate por parte de los aztecas. Aparecen estas morfologías vinculadas con esta, al mismo tiempo que aparece pues, la jícara Wanli de porcelana china, o las jícaras King, que luego aquí ya sabéis que la tradición española va a ser recoger estas piezas con la mancerina, con esa pieza de plata en principio, que va a tener una especie de pocillo recortado donde la jícara va a encajar para, según dicen las crónicas, esto lo inventó el virrey Mancera, el Perú, porque tenía Parkinson y para que no se le cayese la jícara, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ese contexto, es una obra muy expresiva de la cerámica, que de alguna manera tiene un cierto reconocimiento en este momento, tanto la porcelana china como las piezas de Tonalá, porque ya sabéis que hay una tradición en el tema del búcaro, el búcaro rojo, la bucarofagia, incluso hay el cuadro de las meninas, donde una menina que está comiendo, pues bueno, se habla de todos estos temas, y los búcaros, tanto los de Estremoz de Portugal, como los de Talavera, como los que venían de América, pues eran piezas que funcionaban dentro de estos ambientes elevados de la sociedad para
consumo de agua y, en fin, acompañar incluso al consumo de bebidas exóticas como podría ser el chocolate. Y en esta pequeña tacita de Manises lo que vemos es este motivo, uno de los motivos, los ramos de hojas rayadas que van a empezar a producirse en este momento. Esta gran pieza sigue con esta dinámica es un par de albahaqueros que hoy en día están conservados en el Museo Victorian Albert y que llevan la heráldica de Juan José de Austria, que fue virrey de Aragón en 1669, y siguen con esta tónica de realizar grandes piezas de obsequio para grandes personalidades. El albahaquero, desde época medieval, en ambiente nazarí, aunque esto no se conoce, pero en ambiente nazarí ya, incluso y luego en Valencia, son piezas que tienen que ver incluso con las bodas, ¿no? Son obsequios de boda. De hecho, a la reina Leticia, cuando se casó, nuestros reyes actuales, los maniseros regalaron un albahaquero monumental, no sé si lo recordáis. Bueno, estas son tradiciones muy antiguas y que vienen incluso desde época almohade. Pero bueno, para, digamos, agasajar a grandes personalidades, el albahaquero en Valencia es una tradición, y en este caso la pieza esta, que posiblemente le regalaron los maniseros al virrey de Aragón en 1669, con su heráldica, pues es uno de los objetos que tenemos, y lleva esa decoración de hojas rayadas, con lo cual tenemos dos piezas fechadas, 1652, el cuadro de Pereda, 1669, estos albahaqueros en este contexto del virreinato de Aragón de Juan José de Austria, que ya nos permiten fechar estas piezas, este tipo de decoraciones. Otras piezas que llevan esta misma decoración, y va a perdurar hasta entrado el siglo XVII. Lo que va a ir variando son las morfologías de las piezas con las que vamos a encontrar. Los frutos reticulados, que también acompañan estas decoraciones. Esta es una pieza muy importante que está en el Museo de Cluny, con un escudo cardenalicio, posiblemente de una dignidad francesa. No podemos vincularlo con España, no he encontrado yo todavía vinculación, pero bueno. Y un tema interesante que se vincula a estas hojas rayadas que aparece en esta pieza es el clavel, la clavellina. Y eso es por influencia de las producciones de la loza Iznik. Es un momento de alguna manera, un intento ya de pacificar un poco el Mediterráneo, de abandonar esas guerras de moriscos o de berberiscos que habían azotado a las costas peninsulares desde la segunda mitad del siglo XVI. Empiezan ya a buscarse de alguna manera la paz o ciertos acuerdos, empiezan a comerciar con el mundo otomano, y ahí se introducen ya ciertas influencias de la loza otomana, también por voluntad de los propios gobernantes, que van estableciendo relaciones diplomáticas, ¿no?, con los reyes de Occidente. Triángulos de hojas rayadas y la aparición de esos motivos tan conocidos y tan como sería el pardalot. El pardalot de cuerpo rayado, el pardalot que es el pajarraco, va a ser uno de los elementos más emblemáticos de la producción ligada al reflejo metálico de finales del siglo XVII, siglo XVIII. Aquí tenemos el pajarraco de cuerpo rayado. A veces son cuadrúpedos, pero básicamente el pardalot el pajarraco es lo que es más evocado en la bibliografía siempre. Y el pardalot se va a adaptar también a las decoraciones que van a ir cambiando en el siglo XVIII, ¿no? En este caso lo tenemos con el cuerpo rayado, porque la decoración de temas foliares de fondo pues son manteniendo este cuerpo rayado. Otros, las hojas macizas, son temas más simplificados. Claro, dentro de esta producción debía haber una gran variabilidad de precio también en función de la temática y de la morfología de las piezas, ¿no? Los ramos de flores y hojas carnosas, aquí con otro pardalot de cuerpo rayado todavía. Los ramilletes de flores triangulares, en fin. La sarta de riñones menudos, que lo vamos a ver no solo sobre platos, sino también sobre tarros, sobre todo. Ahora veremos alguno.
los bulbos de claveles. Se pone de moda también esta decoración de reflejos sobre fondo azul. Son piezas muy raras. Creo que debe haber unas 25 o 30 en todo el mundo. Nosotros tenemos este juego de servicio de huevos, por llamarlo de alguna manera, no sé. Y luego pues en Cluny tienen por ejemplo, este gran jarrón. Son pequeños bulbos en ramilletes sobre el fondo azulado, que de alguna manera es una reminiscencia de las producciones persas del siglo XIII. O sea que hay una cierta evocación a esas producciones antiguas. Otros motivos, ramos de puntos, frutos triangulares, otro pardalot. Esta pieza con una inscripción Ave María y pequeños angelitos en relieve, tratados en relieve. Todo esto abarca más o menos entre la segunda mitad del siglo XVII y primer tercio del siglo XVIII. Las hojas desflecadas también será otro motivo típico de esta época. Se llaman desflecadas por esta manera de dibujar, ¿no?, los extremos de las hojas. O bien las escamas, decoraciones muy populares en este caso. Y bueno, y junto a estas decoraciones también hay una amplitud, una variedad de morfologías mucho mayor que lo que se había hecho en el pasado. Los candeleros de angelito, como este que tenemos aquí, pequeños jarros, los salericos, eso aparece reflejado en lo que serían las listas de precios a las cuales se van a vender los productos, ¿no? Ahí tenemos una tarifa de 1711 que habla de plato grande, perdiguero, bacia, jofaina, jofaina mediana, pequeña, orza de 432, vacinilla, plato de escudillas, pilicas, salero de perricos, salvillicas, bueno, cosas más raras, ahora lo veremos, morfologías. Muy típicos son los tarros estos, los botes que llaman de riñones, por esta decoración, que son como riñones ensartados, realmente es una simplificación de un elemento floral. Los hay con fondo punteado, que son los más antiguos, como este que reproduce Meléndez en un bodegón, fechado en 1771, o los hay sobre fondo liso. Aquí se puede ver que no hay estaño, es un fondo amarillo, es un color... Y lo que sí sabemos es que estos botes, que son muy frecuentes, servían para exportar mermelada de limoncillo. Eso incluso en Mallorca se recogió esa tradición a mediados del siglo XIX. Hay gran profusión de botes de estos que se guardaban para conservas, para guardar miel o lo que fuera. Iban con una tapa de piel, simplemente atada con un cordoncito. Pero Álvaro Campaner dice que a Mallorca llegaban llenos de la confitura de limoncillo elaborada en algunos de los pueblos de la fértil huerta de Valencia. Y un tema típico también del siglo XVIII, más sofisticado, y que recogerá esa influencia étnica, van a ser las clavellinas. La clavellina, que aquí vemos en otro bodegón de Meléndez, 71-73, una pieza conservada en una colección particular, el motivo que tenemos, como se ve. Y luego, pues, la morfología, pues, cosas más, no sé, saleros o como sea, con una especie de claveles en relieve aquí, o bien candeleros, en fin, fanales, no sé, luminarias, ¿no?, para ir por la casa con la luz. En fin. Otro tema que va a surgir en este momento va a ser la adormidera, esa flor de adormidera que también tiene mucha vinculación con las producciones talaveranas, incluso con algunas de las sellineras. Es una especie de combinación. Los reversos con este tipo de rameados. Normalmente todas estas piezas, que a finales del siglo XVII, del XVI, lo que encontramos en el reverso es una especie de G chata, o bien simplemente líneas concéntricas. Pero a finales del siglo XVII y XVIII empiezan ya a aparecer temas florales como temas de combinaciones de elementos fitomórficos o pseudofitomórficos, como estas bandas. Palmeritas, que vemos en estas piezas. Ya aquí se ve también ya la influencia de Alcora. Estamos en producciones que ya son tardías, dentro del XVIII. Se ven pues estas cenefas en el borde que evocan estas orlas Veraín de la producción alcoreña.
también este intento por llevar una decoración menuda, en fin, más afinada, diríamos, con motivos más elaborados, si recordamos las piezas del 17 pleno, pues bueno, en el 18 la competencia de Alcora hace que vayamos a cosas más elaboradas, ¿no? Una Bacia Barbera, ramitos o matas florales, los podemos encontrar en reflejo o en azul, porque una de las características de este momento va a ser también el inicio de una producción de una cerámica de muy baja calidad, decorada solo en azul, pero con los mismos motivos que tenía la loza decorada en reflejo. Por ejemplo, aquí tenemos una escudilla, una pequeña escudilla, que tiene una flor una flor chata, pero que la encontramos en reflejo metálico en otras. Lo que pasa es que el precio era pues muchísimo más económico. Y luego las cenefas influenciadas por Alcora, pues bueno, aquí veremos una morfología, una variedad bastante grande, incluso estas que evocan decoraciones textiles, ya de ambiente totalmente neoclásico, como podría ser esta de aquí o esta de aquí. ¿Se ve? ¿Se ve la mano? Bueno. Bien, y luego, claro, Alcora llega un momento en que, a pesar de que va defendiendo durante 2 siglos el gremio, que lo suyo es el reflejo metálico, que es su señal de identidad, reflejo metálico, llega un momento en que eso ya no vende de ninguna manera, y entonces pues hay muchas fuentes que nos hablan de que a finales del siglo XVIII empiezan iniciativas de inversores, comerciantes que tienen capital para invertir en fábricas y empezar a crear fábricas ya fuera del gremio, más modernas, un poco al estilo de lo que sería el modelo de Alcora, veremos luego cuál es. Y, por ejemplo, una de ellas es la fábrica Monera, o las iniciativas de fundar una especie de Montepío militar para pobres, por varios inversores. Y bueno, en 1787, Ignacio Villaplana presenta una memoria a la Real Sociedad de Amigos del País para crear una fábrica en Manises que sea capaz de fabricar cosas como las que hacen en Alcora. De hecho, ya Cabanilles ya nos habla de que por lo menos hay 4 obradores que están haciendo lo mismo que hace Alcora a finales del siglo XVIII. ¿Y qué es eso que hace Alcora? Pues bueno, esta pieza, por ejemplo, es una pieza manisera, con la firma de uno de los fabricantes locales. Y esta de aquí, que vemos que ya es una pieza de reflejo metálico, pero también que simula pues, lo que serían las decoraciones populares alcoreñas de final de siglo, y que de alguna manera preludia también lo que va a ser la loza popular valenciana del siglo XIX, que no vamos a entrar en ello, pero sí que podemos ver pues, las arquitecturas estas de lo que se ha llamado pues, el género de decoraciones arquitectónicas de Alcora, que se implanta a partir de 1775, ahora lo veremos, y estas decoraciones más afinadas, de una pincelada más moderna, ¿no? Diríamos, de contexto neoclásico, pues esto va a ser un poco ya el estertor de la producción manisera a finales del siglo XVIII. Y una cosa inesperada hasta hace poco, pues que en Manises también se produce la imitación de lo que sería lo que se llamaban normalmente en lo que serían las cuentas comerciales de importación y demás, la obra de Génova, que es una cerámica resistente al fuego, es una cerámica que resiste el estrés térmico, barros ferruginosos, siempre con una decoración de cubierta transparente de plomo y decorada en negro de manganeso. Y nos hemos encontrado en las excavaciones de Manises que se fabricaban estas piezas de obra de Génova. Sí que genera una tradición dentro de Manises, porque en el siglo XIX y en el siglo XX se llaman obra negra. La obra negra es una obra de loza de servicio de mesa, pero resistente al fuego, y los catalanes le llaman el Esplat de la M y tal, hay muchas producciones en Cataluña. Todo esto imita lo que llamaban los franceses el Tache Noir. Tache Noir le llaman en los registros que hacen los franceses como gobernadores, sobre todo en tiempos de Napoleón, de toda la Liguria,
La producción Ligur más famosa es la Tache Noir, que se exporta al Canadá, y aquí tiene una inmensa imitación. Y Manises también imita esas piezas con este tipo de producciones, ¿no? Alcora, bueno, voy a pasar rapidito porque no sé si me voy a exceder ya de tiempo, hay muchas imágenes que ver, pero vamos, es una fábrica mandada por Pedro Pablo, conde de Aranda, en 1727 en Alcora, que es el señorío de Alcalatén, un territorio un poco perimetral de lo que eran sus dominios, pero que tenía la posibilidad tenía una industria alfarera, bueno, un artesanado alfarero local, tenía buenos yacimientos de sílice, de arcillas y una cierta proximidad a lo que podía ser las zonas de exportación por vía marítima, y por eso instala su fábrica, crea su fábrica en Alcora. El primer edificio que construye, lo vemos en esta imagen, es esto de aquí, se ve, ¿no? Se ve un poco, ¿eh? Todo esto de aquí es la primera instalación industrial, y luego ya lo va ampliando, incluso construye un palacio, que es este que tenemos aquí. Todo esto ha desaparecido, lo único que pervive es más o menos desde aquí hasta esta esquina, y eso ha sido adquirido por el ayuntamiento hace unos años, y se va a volver a recuperar sobre todo la primera instalación, que es la que está más completa. Lo demás ha sido muy alterado. En cuanto al funcionamiento de Alcora, bueno, la fundación es Buenaventura Pedro Abarca de Bolea, 1727, él fallece en 1742. Eso es una fecha a notar porque durante muchos años no se reconocía el año de su muerte, y hay muchos equívocos en la bibliografía. Hasta el 1742 de alguna manera ostenta la dirección, o si queréis, el dominio de la fábrica. Luego pasa a su mujer, en cuanto enviuda, y después ya a su hijo, a Pedro Pablo Jiménez de Urrea, que es el famoso ministro de Carlos III, que va a ser el último propietario, antes de cederlo ya a finales del siglo, 1798, a unos primos, el duque de Híjar, que ya por falta de descendencia directa pues van a ser los que van a heredar todo el patrimonio de la casa del ducado de Aranda. En la primera época pues, se redactan unas primeras ordenanzas y se construye esa primera fábrica, y claro, estamos en momentos borbónicos, momentos de renovación, y la nueva fábrica lo que va a traer son los ideales de la Ilustración directamente, ¿no? A pesar de ello, el primer Buenaventura fue procesado por la Inquisición, por afrancesado, a pesar de que era una persona muy religiosa, y que en las ordenanzas uno de los temas que se tratan son todos los ritos religiosos que hay que hacer a lo largo del año, de todo el año. El patrón de la fábrica en ese momento sigue siendo un patrón religioso, es el patrón de la provincia de Castellón. Bueno, ahora me saldrá. Bueno, y lo más importante que va a hacer va a ser contratar profesionales reputados de Francia, químicos, pintores, etcétera, que van a dirigir la producción. La producción va a ser una producción de loza estanífera de gran fuego decorada sobre cubierta, que va a renovar completamente los repertorios. Entonces, de esos reglamentos se iban revisando periódicamente. El primero es 1727, el segundo 1749, 99, 1810, 1825, ya excede un poco la cronología que vamos a estudiar aquí. Es San Pascual Bailón, como sabéis, que está enterrado en Villarreal, que es una población cercana, pues es el patrón, junto con la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, como buen aragonés, y San Pascual Bailón, también aragonés, pero la mayor vocación local, van a ser los que van a, de alguna manera, a centrar la parte religiosa de la fábrica. Y luego lo primero que se hace es organizar la fábrica con dos direcciones, una dirección de carácter administrativo y una dirección de carácter técnico y de carácter artístico. Entonces, la fábrica ya no funcionará según el sistema gremial, sino que va a crear toda una serie de departamentos, lo que ellos llamaban cuadras, dedicados a lo que es cada uno de los apartados de la producción, desde la preparación de tierras, la formación en dibujo, en escultura, pintura, modelos se refiere a esculturas, las ruedas son los torneros. Como sabéis, un tornero que se precie necesita 7 o 8 años de adiestramiento para trabajar bien el torno, por eso había una cuadra específica para formar a los aprendices en la rueda, y en fin, en todos los departamentos, hornos, muebles, baldosas, esmaltes, molinos, en fin.
Y lo más importante también es que todos los maestros están obligados a impartir formación en la academia. La formación normalmente se impartía los fines de semana. Cuando no estaban trabajando en la fábrica, todos los niños de la población que tenían, de alguna manera, aprendices, que tenían cierta capacidad, los maestros estaban obligados a formarles en esa especie de academia. Los maestros, a su vez, cuando alcanzaban la mayoría de edad, se formaban en la Real Academia de Valencia, San Carlos, en fin, la que fuera, Santa Bárbara en su momento, San Carlos después, etc. Este es un poco el modelo de organización de esa fábrica en la primera época, hasta el año 42, luego veremos que hay unos pequeños cambios. Y aquí vemos una planta de cómo era esta inmensa fábrica. Es el estado de la fábrica hacia 1800, recogido por el intendente José Delgado. Este sector de aquí es la primera instalación, la primera fábrica, y todo esto son los acrecentamientos que se van haciendo a la planta, con los hornos, baterías de hornos en la parte central, unos pasadizos, unos pasillos que permiten la entrada de carruajes y tal para facilitar el transporte. Y esto de aquí que ya sería la zona del palacio, en la fachada, que tenía pues, buenos exponentes de su producción, incluso en la azulejería. La azulejería no fue uno de los fuertes de la producción de la fábrica de loza de Alcora, pero sí hizo una azulejería de muchísima calidad, luego veremos algún modelo. Bueno, en la primera época los elementos más reconocibles de esta son las puntillas, todas estas cenefas elaboradas, el tema de los grutescos, tomados de repertorios de Tempesta y de otros, incluso del siglo XVI, pero bueno, se van reproduciendo, y sobre todo influenciados por uno de los mayores decoradores de Luis XIV, que es Jean de Beren. Los repertorios de Jean de Beren se utilizan en la fábrica de Alcora en toda esta primera época como manual, digamos. Hay que decir que la fábrica tenía un archivo importantísimo de fuentes documentales gráficas sobre pintura, bueno, grabados de Viecris, en fin, de todo quien queráis, lo mismo que pasaba en las buenas fábricas de Talavera, ¿no? Pero Alcora realmente era mucho más sistemático. Todos estos grabados los pasaban a estarcidos para luego poder reproducir, ya sabéis que es un estarcido, ¿no? Es una hoja encerada que va el dibujo reperfilado, y todo eso luego lo pasaban a la pieza. La capacidad que tenían estos pintores para dibujar es increíble. Hay piezas, en fin, sobre todo las polícromas, que un azucarero, en fin, una tacita con tapa, pues, te puede llevar un mes de trabajo por la cantidad de pinceladas que tiene el diseño y por lo delicado que es el diseño. Esta pieza de Beren no tiene nada que ver con esto que estoy comentando. Pero bueno, aquí he puesto pues, un caso curioso, porque paralelamente a este florecimiento de la loza de Alcora y a la decadencia de Manises, tenemos el resurgimiento también de un foco importante de producción de cerámica en Valencia, en la ciudad de Valencia, a través de las fábricas de azulejos. Aquí tenemos el producto de la fábrica de azulejería valenciana de este momento. Este es una pieza que se puede fechar hacia 1775, donde se reproducen lozas alcoreñas. Un doble guiño a este contexto. ¿Cómo se llamaban las puntillas? Pues holandesa, mallorquina, en fin, muchísimos nombres. Aquí tenemos una pieza con decoración de lambrequines, y los lambrequines pues, son este tipo de encaje ya un poco más elaborado. Firmado por Grangel, que es uno de los pintores que trabajan entre el 27 y el 37, y copia motivos o decoraciones, si queréis, estas cenefas gordas, de la loza polícroma de Rouen, que se produce en Francia en este momento. Pieza de Soliva, otro de los grandes pintores de esta época, firmada por Soliva, él falleció en 1755, y hace poco hablaba con Pascual de una finca en Mallorca que conserva una vajilla completa de Alcora, que nos permite ver un poco cómo eran estos conjuntos, porque las piezas sueltas, incluso algunas heráldicas, se conocen muchas,
pero vajillas así para ver un poco cómo era el repertorio de esas vajillas que se producían para el servicio de mesa. Tenemos el caso de Sarriá en Mallorca, y aquí veis un poco la variación morfológica de piezas. Se conservan unas 90 y tantas piezas, ¿no?, en esa vajilla. Debió tener más. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que estas vajillas seguían, digamos, el servicio de mesa a la francesa, que no es el de la rusa. El servicio de mesa a la francesa son vajillas que sirves en buffet, ¿no? O sea, sirves los platos principales, y es el comensal el que va a la mesa y se sirve del buffet. A la rusa es cuando ya se sientan todos y van los sirvientes y te sirven en el plato. Estas vajillas son de... Bueno, otro género que introdujo Leris fue el género de guirnaldas. Muchas veces se confunde mucho con las producciones del sur de Francia porque son muy similares, y además trabajaron tanto en Moustier, en Marsella, como en Alcora, prácticamente las mismas personas en diferentes momentos. En fin, hay pequeños detalles como ciertos colores que no aparecen en Alcora, o ciertas morfologías que son típicas de Alcora y no de la producción marsellesa, en fin, pero hay piezas que inducen a la confusión. Otra producción importante de este momento es el género chinescos, o estas decoraciones inspiradas en motivos orientales, no tanto chinescos, ya lo veis, porque bueno, son personajes que pueden ser persas, orientales, ¿no? También le llamaban grotescos muchas veces, no grotescos, sino grotescos, es decir, porque son personajes un poco extravagantes o animales incluso, digamos, míticos o inexistentes, ¿no?, como esta ave que tenemos aquí. En fin, por eso se le llaman grotescos, que es un tema que también tiene mucha conexión con lo que se fabricaba en Moustier en esta época. Más piezas de estos, pelícanos, los insectos en el fondo, en fin. Las imitaciones o las piezas que tienen conexión con estos lambrequines de Rouen, muy elaborados. Aquí podemos ver pues, una pieza de este género llamado Rouen polícromo. Y luego ya pues entramos en la segunda época. Lo que es simplemente una cosa, a partir de 1735 es cuando la producción empieza en 1727, en 1735 es cuando se incorpora ya esa policromía tan viva que tenemos en estas piezas. Bien, tras el fallecimiento de Buenaventura y la tutela de la madre de Pedro Pablo durante unos años, tenemos a Pedro Pablo, que va a ser este ministro de Carlos III, diplomático, con contactos, pues va a estar en Varsovia, va a estar en París, amigo de Voltaire, al cual le va incluso a ofrecer unas piezas, etc. Él está preocupado por otras cosas, como puede ser, por ejemplo, la imitación de la porcelana, el traer a técnicos que sean capaces de fabricar porcelana en Alcora. Y entonces empieza a contratar a diversos técnicos, François Ali, François Martin, Niffer, Clostermans, etc. Son básicamente parisinos que van a ir a trabajar a la fábrica con más o menos éxito. El más exitoso de todos ellos va a ser, por un lado, bueno, dos, Martin por un lado y Pierre Clostermans, sobre todo porque va a introducir la tierra de pipa, una tierra de pipa que va a hacer competencia a la loza de Leeds, a la loza de tierra de pipa inglesa, con bastante éxito. Una serie de operarios, Vicente Alvaro, Cristóbal Pastor, los van a becar para que vayan a estudiar a París, al extranjero, para que se formen incluso donde están fabricando la porcelana francesa, porcelana tierna en aquel momento todavía, pero bueno, para que conozcan de primera mano cómo se está haciendo, pues van a estar unos años allí. Y va a impulsar sobre todo pues, el crecimiento de la fábrica y la incorporación de nuevas tierras especiales y de nuevas decoraciones. La tierra de pipa, aquí tenemos un busto de Pedro Pablo que está hecho con esta loza de tierra de pipa, que es el creamware inglés, ¿no? Una loza de color cremoso. Bueno, una pequeña reestructuración de la fábrica, tampoco vamos a entrar más porque básicamente va a ser igual, pero sí hay piezas interesantes como este modèle de four pour la porcelaine naturelle, fait par Jalí, por Monsieur le Conde de Aranda, el 29 de junio de 1756. Es un horno de reverbero para cocer la decoración de tercer fuego de la porcelana.
de esa porcelana tierna que van a fabricar en la fábrica. Es una pequeña maqueta que está conservada hoy en día en el Museo de Sèvres, y es curioso. Bien, géneros varios que se van a fabricar en este momento: rayado, la incorporación de reflejo metálico, ya lo he dicho. En este momento va a ser cuando se van a introducir las fórmulas de reflejo metálico de Manises, y es donde se va a explicar exactamente cómo tienen que proceder en la cocción de ese reflejo los operarios para poderlo sacar, porque si no, no sale. Y luego, pues una terminología que ha salido hace poco a la luz, porque si miramos los trabajos, digamos, anteriores a los años de mediados del 2000 hacia atrás, pues los anticuarios iban más o menos ideando, ¿cómo le llamamos a esto? Pues el género Álvaro. Bueno, no tiene nada que ver. O sea, sí ha habido documentos, hay documentos que nos hablan realmente de cómo se denominaban todas estas decoraciones en varios contextos, en varios momentos históricos, en 1775, en 1800, etcétera, por los informes que hacían los intendentes. Entonces, el más interesante de ellos es el Memorial La Lana, que es el momento en que se produce la transición entre las decoraciones de carácter de rocalla, de carácter rococó, de primera época, lo que sería el primer barroco, que son todos los temas de lambrequine, los temas de cenefas, de encaje, etcétera, y se pasa ya a unas nuevas decoraciones ya más neoclásicas, y entonces ahí aparecen cómo se denominan estos motivos, y en ese memorial de Mamés La Lana, que es de 1775, nos encontramos que la andrómica, que es la rocalla, tiene varias denominaciones: andrómica fina, andrómica regular, depende del tamaño, ¿no? En este caso, pues es la andrómica regular, porque es grandecita. Luego veremos pues el tema de los navíos, la jaula con su pajarito, la madamita. Todo esto son las denominaciones que aparecen en ese formulario de Mamés La Lana de 1775. La influencia del grabado es omnipresente. Hay un estudio importantísimo de Alexius Feit, que es un coleccionista importante de la loza española. Su padre ya lo fue, Christopher Feit, y Alexius continuó con su padre. Publicaron un libro, el único libro que hay de loza española en alemán, porque son de origen alemán los dos, aunque residían en París. Y Alexius, en su última publicación, recogió todas las fuentes iconográficas que se habían trabajado en Alcora, y bueno, vemos pues un montón de grabados donde aparecen todas estas decoraciones, y estudia la fuente con mucho detalle. Este panel de azulejos es una de las muestras de azulejería de Alcora, que os he mencionado que hay poca, pero es un panel dedicado a la Virgen del Pilar, que estaba en el patio de la casa señorial, del palacio señorial, en la fábrica, junto a la capilla. Y bueno, y ahí se ve un poco la calidad que tiene esta azulejería. Luego compararemos con la valenciana. Los talleres de escultura pues hacían este tipo de jarrones en relieve, muchos escultores famosos, mencionaremos alguno. Más azulejería importante de la fábrica de este momento. Esto es de la capilla una capilla que está en la calle de las Aulas, en Castellón. Y bueno, ahí se ve la rocalla, una capilla que tiene todo temas dedicados a la Pasión. Se ve cómo está tratada la rocalla, con este delineado fino para hacer el sombreado, ¿no? Es poco corriente dentro de la producción de la época, donde era más habitual dar colores planos, ¿no?, diluidos, y hacer los tonos simplemente con disoluciones, no tanto con esta especie de tratamiento detalloso del regatino, ¿no?, para conseguir el volumen y demás. La Capilla de la Sangre de Castellón, en la Plaza de las Aulas. Este es el tema de los bustos o madamita, el tema de los barcos, en fin. La fanfar es otro motivo que se introduce en este momento. Las flores naturalistas, por influencia de la porcelana de Meissen. Y bueno, el uso de la mancerina, como he comentado ya, pues sobre todo es a finales del siglo XVII cuando se empieza a utilizar la mancerina, y Alcora pues tiene una enorme producción de mancerinas, con todos los tipos de decoraciones que nos podamos imaginar.
incluso este panel de cocina de fábrica valenciana, en este caso, seguramente la fábrica Faure, hacia 1785, nos muestra pues cómo un sirviente lleva una bandeja con las mancerinas y con las jícaras con el chocolate. Pues, un retablo, una pintura de Juan Bautista Romero, donde vemos una mancerina, en este caso, con su chocolate, rebosante, la jícara con rebosante de chocolate, en este caso de tierra de pipa, de esta loza de color cremoso. El chaparrito, en fin, el cacharrero, que son los motivos más populares de finales del siglo XVIII. Ya estamos un poco... el nombre viene de la presencia de estas series en este famoso cuadro de Goya, de la venta de vajillas de Alcora en la pradera de San Isidro. Y bueno, ya sabéis que en 1784 ya había una profusión de fábricas tal que se busca pues, que se regule por que cada fabricante tenga una firma que identifique su producción. A mí en Alcora ya hay 4 fabricantes, Badenas, Ferrer, la fábrica de Alcora. Son operarios que, en fin, de forma un poco clara, pues sacan materiales, sacan pigmentos, sacan moldes y se ponen a hacer competencia a la fábrica. Bueno, esto llega a ser regulado con esa norma de 1784 de comercio que obliga a los fabricantes a identificarse con, o bien con las iniciales del fabricante, Ferrer, Badenas, FB, la fábrica de Alcora se queda con la A. Y poco después hay otras regulaciones porque esa competencia ya ha salido incluso de la propia Alcora y ya se produce cerámica alcoreña, como hemos visto en Manises, se producen Ondas, se producen Ribesalves, y ahí ya la segunda instrucción obliga a marcar con la O, con la M o con la R, que son las iniciales de esas poblaciones, ¿no? Realmente las producciones se distinguen, en principio se distinguen, porque la calidad de Alcora es un poquito mejor siempre. Pero bueno, para un cliente poco avezado pues podía confundir, ¿no? La serie del ramito, que es la más sencilla, y luego hemos hablado de la tierra de pipa, pues estas lozas con una cubierta transparente o simplemente de color blanco, que de carácter más bien escultórico, si queréis, intentan imitar mimbres, intentan imitar piezas de relieve, etc. Y François Martin fue uno de los introductores, pero Klostermann va a ser el que va a perfeccionar la fórmula, porque la fórmula de Martin requería varias cocciones y encarecía mucho la producción, y Klostermann va a ser el que va a fabricar la tierra de pipa con menos cocciones, con un ahorro de combustible y de combustiones, y por tanto va a ser un producto que va a tener más éxito en el mercado. Simplemente recordar que el origen de estas producciones son las fábricas de Leeds, Derby y Staffordshire en Inglaterra, que Alcora simplemente se suma a la moda de imitarlas. Flores alemanas con sus decoraciones sobre porcelana. Entonces vemos pues, en las tarifas de 1777 que se fabrica media porcelana, le llamaban, porque no existía la porcelana auténtica, como sabéis. Se hacía solo en Jingdezhen, en China, pero Meissen encuentra una combinación de productos que se parece mucho, que consigue una fusión del cuerpo cerámico y una cierta translucidez en determinadas evoluciones de la fórmula. 1718 es la única porcelana dura que se fabrica en Europa, y la porcelana tierna o la media porcelana que se hace con huesos machacados, que se utilizan como la ceniza de huesos como fundentes, o cenizas vegetales como fundente también, intentan imitar ese cuerpo de la porcelana, pero con unas calidades bastante distintas y sobre todo con un control de lo que es el proceso de producción mucho más complejo que con la porcelana auténtica, porque ahí incluso las piezas cuando secan o cuando sufren cocciones van perdiendo volumen de una forma bastante radical. O sea, una pieza que podía tener 30 centímetros termina en 15 centímetros después de sucesivas cocciones, ¿no? Eso no pasaba con la porcelana dura. Bueno, y aquí tenemos una pieza
que imita incluso la producción de Sèvres, que es donde fueron los Alvaro y Pastor a estudiar en París durante varios años, ¿no? Y una serie peculiar también es lo que se llama la fauna de Alcora, y de alguna manera potencia el taller de escultura en este momento. El creador es Clemente Aycar y los escultores más famosos van a ser Mas y luego posteriormente Ferrer, la saga de los Ferrer, que son capaces de hacer piezas, pues bueno, como la Tierra de Pipa con el busto de Pedro Pablo, o bien esta apoteosis de Carlos III, que está reconocible en un grabado también. Esto se produjo tanto en creamware, en Tierra de Pipa, como en polícromo. Y luego tenemos ya una que reproduce al duque de Híjar en loza y a finales de la producción. Y bueno, ya en 1798 muere Klosterman y muere también Pedro Pablo, y entonces ya todo lo que sería el patrimonio que va heredado con el condado de Aranda pasa a los Híjar y continúa con los Híjar, con lo cual entramos en otra época. Y comentaba pues qué ocurre en otros lugares. Pues en Valencia es el auge de la azulejería, y desde finales del siglo XVII no solo Manises es un foco importante cerámico, Manises sobre todo hacía vajilla de mesa y sobre todo estaban empeñados con el tema del reflejo dorado, como he dicho, y sin embargo Valencia pues resurge como un centro dedicado a la azulejería de gran formato, la azulejería que vestía los palacios nobles de la ciudad o las capillas de las iglesias con grandes zócalos. Y una de las fábricas es la de Vicente Navarro, que está en la calle de la Corona, la zona intramuros, pero en la zona perimetral de la zona habitada. Y ahí hubo la suerte de poder excavar uno de sus hornos, que es el que tenemos aquí reproducido, un horno muy grande. ¿Y qué hacían estas fábricas? Pues estas fábricas hacían este tipo de producciones. Aquí tenemos, por un lado, una escena de cocina, en este caso está fechada en 1789. No sé si se puede leer, pero bueno, son las típicas escenas de cocina valencianas. Lo más habitual van a ser los grandes pavimentos de 80, 90 metros cuadrados, con escenas mitológicas, o pero bueno, la escena de cocina va a introducir la fábrica Faure, y desde luego va a ser uno de los elementos que va a tener más éxito en esa producción, sobre todo en el último cuarto del siglo XVIII. Escena de cocina que reproduce en fin, lo que podía ser una escena cotidiana en una cocina, digamos, de clases pudientes valencianas de este periodo, pero donde están marcados muy bien los roles de hombres y mujeres. Es lo que nos cuenta el panel, no sé si se puede leer. Y don José está leyendo las meditaciones de Fray Luis de Granada, mientras la mujer está cosiendo, y las sirvientas cada una con su tarea, y el niño está jugando, el otro sirviente viene de cazar, etc. Luego tenemos escenas también relacionadas, bueno, en este caso es una escena eucarística, que está hecha ya en estilo neoclásico, como veis, está hecha para San Juan de Ribera, para lo que sería la sede del Seminario del Patriarca, del Corpus Christi. Y luego vemos aquí uno de los paneles de azulejería de una de estas reales fábricas. Se pone fábrica real de azulejos. Las reales fábricas de azulejos, en la fábrica Faure pasa a ser la fábrica Faure Disdier, y Disdier pasa a ser uno de los inversores de la fábrica, y poco después consiguen la denominación en 1795 de Real Fábrica de Valencia. Adquieren otras fábricas y de ahí viene ese plural de Reales Fábricas de Valencia. O sea que cerramos el siglo XIX en Valencia con la presencia de varias fábricas reales de azulejos en la ciudad. Y en el siglo XIX continuarán hasta 4 reales fábricas. Va a ser un poco la azulejería valenciana. En el siglo XIX va a seguir evolucionando hasta mediados de siglo más o menos, cuando se va a producir un poco la deslocalización por la presión que produce una fábrica
de estas capacidades en el entorno urbano. La presión demográfica, la competencia pues, con la vida cotidiana, los humos, etcétera, el acarreo de materiales, etcétera. Pues todo esto va a crear una competencia y va a provocar esa deslocalización industrial hacia la periferia, hacia Manises, hacia Quart de Poblet, pero incluso hacia lo que conocemos, el caso de Onda, Castellón de la Plana, etcétera, que va a ser el origen de la potencia actual del azulejo valenciano en la provincia de Castellón. Eso se produce a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y esto es un poquito todo lo que traía para contar. Muchísimas gracias. Bueno, es el momento de las preguntas. Si alguien quiere que profundice en algún tema o que explique alguna cuestión.